Hello students, welcome to the English class, Unit 1, Class 4, Past Simple, Irregular Verbs. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de inglés. El día de hoy tenemos la clase número 4 de la unidad 1, tema Past Simple, Irregular Verbs. En la clase anterior ya estábamos revisando lo que es el pasado simple de los verbos regulares. Teníamos en cuenta que íbamos a utilizar la regla de aumentar al final de la forma base del verbo la partícula ed para indicar que ese verbo se encontraba en pasado simple. ¿Listo? Eso era con los verbos regulares. Ahora con los verbos irregulares. Estos verbos se llaman irregulares debido al hecho de que cambia su escritura. Al momento de estar en pasado simple, este verbo va a cambiar su escritura y en algunos casos es tan irregular que no cambia ni se aumenta nada. ¿Sí? Y también vamos a aprender cómo formar su forma afirmativa, interrogativa, pregunta. ¿Listo? Les comento, en esta parte del pasado simple con los verbos irregulares hay un listado, ¿sí? O sea, ¿cómo me doy cuenta yo que sufre cambios, que no sufre cambios, que le voy a cambiar? Es un listado que debo aprendérmelo yo de memoria para poder utilizar estos verbos. También se puede aprender estos verbos mediante la práctica, ¿sí? Los verbos más utilizados, cómo los escribo, si practico el inglés, ya voy yo adquiriendo esta información. ¿Listo? Aquí en la materia yo les voy a dejar lo que es un pequeño listado de verbos y aquí el libro nos agrupa, ¿sí? Por diferentes características para hacer más rápido el aprendizaje de estos verbos. Por ejemplo, aquí nos dice el grupo A está agrupado entre los verbos irregulares que al momento de tener su forma en pasado simple, no va a cambiar su escritura. Por ejemplo, es el caso del verbo cut, que es el verbo cortar, que este es su forma base, CUT, y la forma en pasado simple también va a ser esta CUT que se pronuncia cut. ¿Ok? Continuamos con el grupo literal B, que en pasado simple y en pasado participio tienen la misma forma, ¿sí? Este pasado participio es otra transformación o conjugación verbal en inglés del verbo, pero que se va a utilizar con otro tipo de oración, ya no en pasado simple, sino en las oraciones en presente perfecto, por ejemplo, o pasado perfecto, que también se utiliza. Entonces, pero no vamos a hacer bolas en este instante. Pasado participio es algo que va a estudiarse más después, ¿sí? Ahorita centrémonos simplemente en el pasado simple. Pero aquí el libro nos agrupa porque dice que el verbo tiene la misma forma, tanto para pasado simple como para pasado participio. Es el caso de been, bent, been, bones, bled, bled, bring, broke, ¿sí? Aquí está base form, forma base, y en este lado de acá, la forma en pasado simple, ¿sí? Luego tenemos el siguiente grupo, que dice que algunos de estos verbos tienen alteraciones en su escritura, ¿sí? O en su deletreo. Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, esta es la forma base. Este es el verbo encender, burn. Y lo único que hago para ponerlo en pasado simple es aumentarle la T al final. Sí, esta tercera filita de acá, como les decía, es la fila del pasado participio, que en este momento no la vamos a topar porque no la necesitamos por ahorita. Solo necesitamos esta de aquí, que es del pasado simple. Luego tenemos el siguiente grupo, grupo C, que igual está agrupado porque tanto en el pasado simple como en el pasado participio tienen diferente escritura. ¿Sí? Por ejemplo, arise, arose, arisen. Esta es la más fácil de aprenderse también. Este es el verbo romper, es un verbo muy utilizado y es muy fácil de aprenderse porque es muy sonoro. Por ejemplo, brave, broke, broken. ¿Se dan cuenta? No cambia el sonido. Brave, broke, broken. Es más facilito de aprenderse. Uno de los más facilitos de aprenderse. Y ahí se termina, ¿no? Entonces, todos estos verbos de aquí son verbos irregulares. Tal vez el tip que yo podría darles para poder diferenciar entre un verbo regular y un verbo irregular es que por lo general los verbos regulares pueden ser verbos largos, ¿sí? En su escritura, tener 2 o 3 sílabas, mientras que los verbos irregulares por lo general, no siempre, perdón, por lo general, no siempre son verbos cortos, ¿no? Burn, bring, lean, learn, smell, spell, una sola sílaba. ¿Listo?
Y con eso hemos culminado esta parte del pasado simple. En cuanto a lo que es la escritura de cómo lo hago, afirmación, negación, pregunta, se sigue manteniendo el uso del auxiliar did. En este caso podemos visualizarlo aquí en estos ejemplos que tenemos aquí. We didn't fly to Canada last month. Tenemos aquí el auxiliar did. Le aumento aquí la negación, N''T es la contracción, didn't, y el verbo que anteriormente estaba en su forma irregular va a pasar a estar en su forma base. ¿Por qué? Por presencia del auxiliar. Para yo decir, we didn't fly to Canada last month. Yo no viajé a Canadá el mes pasado. ¿Listo? Y como hago pregunta, igual utilizo lo que es el auxiliar did. Did you fly to Canada last month? Si tú viajaste a Canadá el mes pasado, yes, we did, o no, we didn't. Sí, nosotros lo hicimos, o no, nosotros no hicimos eso. ¿Listo? Porque este fly, que es un verbo irregular, pasa a su forma base por el hecho de que hay el auxiliar. ¿Listo? En este instante vamos a ver un poquito de la tarea. Esta es la tarea. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí en la tarea? Pues nos dice la indicación, coloca los verbos del paréntesis en pasado simple y nos da un ejemplo, ¿no? Aquí está el verbo go. El verbo go en pasado simple se transforma en went. Aquí está el verbo be. Recordemos que ya revisamos el verbo to be en pasado simple, es was o were, pero ¿cuál voy a seleccionar? Porque no puedo poner los dos. Voy al sujeto a it. It hace pareja con was, entonces le escribo aquí was. Y así voy revisando. Visit, visit es regular o irregular. Visit es verbo regular, aumento ed, y le escribo aquí en el espacio. ¿Sí? Y así voy completando todos los espacios. Y en la parte de acá abajo hay un cuadrito y nos dice, escribe la forma del pasado simple de los verbos irregulares. Estos verbos que están aquí se encuentran acá en estos listados. Entonces usted los puede buscar para poder escribir aquí su forma en pasado simple. O también puede investigar en el internet, ¿no? Pone usted pasado simple del verbo meet y le va a salir el pasado simple, la respuesta. Pero deben tener en cuenta que sea pasado simple y no pasado participio, porque recordemos que no es lo mismo. Y por último dice, completa el cuadro según corresponda a la forma de la oración. Usa como referencia el ejemplo de la primera fila, ¿no? Aquí nos dice, esta oración, he broke a boot, tengo que hacerla negativa. Y esta misma oración, interrogativa. Listo, en la segunda fila, ya me da la oración negativa. Entonces, esta misma oración la transforma en afirmativa y también la transforma en interrogativa. Recordemos que este sí es el verbo cantar, es un verbo irregular también. ¿Listo? Y aquí por último tenemos una oración con el pasado simple del verbo to be. Entonces, aquí está en pregunta, aquí la voy a poner en negación y aquí en afirmativo, la misma oración. Ok, thank you students for your attention.